Docker o virtualenv o pipenv, Python o Node. ¿Es la dockerización la solución a todos nuestros problemas? ¿Qué va a pasar con PHP? ¿Alguien puede por favor pensar en PHP? En este video vamos a ver cuál es la diferencia entre la dockerización de servicios y la virtualización de entornos, y si es Docker o no la solución a todos nuestros problemas. Vamos. En otro video había hablado sobre qué son los entornos virtuales y para qué los usamos y cómo usarlos. Pero voy a hacer una breve introducción para aquellos que no lo hayan visto. Igualmente dejo la tarjetita para quienes quieran verlo. Básicamente un entorno virtual nos permite encapsular una versión específica de un software, como puede ser por ejemplo Python o como puede ser Node, y utilizar esa versión específica para un proyecto. También nos sirve para, por ejemplo, cuando quisiéramos no tener que instalar dependencias en nuestra máquina y, por ejemplo, instalar las dependencias para un proyecto específico. De esta manera aislamos esas dependencias a los servicios que estamos utilizando en nuestro host, en nuestra computadora. Entonces, básicamente, la virtualización nos permite aislar y crear como pequeños entornos, por eso entornos virtuales, en donde tenemos aislado completamente las versiones y el programa con el que vamos a ejecutar, como puede ser la versión de Python. En Python solemos usar cosas como virtualenv o env o pipenv, y por ejemplo para Node podríamos utilizar algo como nvm o similares. Por otro lado, Docker y la dockerización es un poco diferente, ya que el principio de funcionamiento es bastante diferente, porque lo que hace es virtualizar un kernel y utilizar un solo kernel para todos los servicios. Es una virtualización de mucho más bajo nivel, en donde los recursos se usan de una forma mucho más optimizada. Entonces, lo que hace básicamente ese kernel es luego dar espacios contenidos, por esos contenedores, espacios contenidos en donde tiene su propia memoria RAM, su propio CPU y un solo kernel que orquesta todos esos servicios en esos diferentes contenedores. Esto hace que sea mucho más ágil y mucho más liviano que, por ejemplo, crear todo un entorno virtual como una virtual machine, como una máquina virtual. El típico caso sería, por ejemplo, cuando tenemos una aplicación que corre Nginx, que corre, por ejemplo, Docker, Nginx, que corre Django, que corre una base de datos, que corre Celery, Redis, etc. Cada uno de estos servicios necesita de un kernel, no es simplemente un entorno virtual, necesita mucho más servicios para poder funcionar. Entonces, la principal diferencia es que cuando utilizamos virtualización solamente estamos virtualizando una capa muy finita y de muy alto nivel. En el caso, por ejemplo, de Node, estamos simplemente utilizando una versión diferente de Node en un entorno excluido de nuestro host, de nuestra computadora. En cambio, en la dockerización, lo que estamos haciendo es tener contenedores que comparten una capa, que sería el kernel, y que están aislados en función de servicios. Cada servicio incluso puede tener su propia versión de Python, Node, una versión de Nginx diferente, etc. También permite la utilización de volúmenes, en donde podríamos tener un disco, etc. La gran pregunta es, ¿qué nos conviene usar? ¿Si contenedores o virtualización de entornos? Y aquí la pregunta básicamente se responde en función de qué tipo de proyecto estás haciendo. Si tu proyecto es simplemente un script que no necesita ninguna dependencia como una base de datos o Nginx o Redis o lo que fuere, simplemente con virtualizar podría ser suficiente para cubrir la necesidad de tu software, de tu script. Como por ejemplo, no sé, un script que lo que hace es hacer un request a una API. No necesita una conexión externa con una base de datos, por lo tanto, simplemente virtualizar nuestro Node, nuestra versión de Node, o virtualizar nuestra versión de Python sería más que suficiente. Ahora bien, si nuestra aplicación es mucho más grande, necesita de muchos más servicios, como por ejemplo Nginx o Gunicorn o una base de datos, Redis e incluso todo eso junto, ahí ya dependemos de los servicios que tenemos disponibles en nuestra máquina. Si nosotros no queremos instalar todos esos servicios en nuestra máquina, tal vez lo que nos conviene hacer es dockerizarlas, es decir, tener contenedores que se encargan de resolver ese servicio en específico, como por ejemplo un contenedor para una versión de Postgres, un contenedor para, ¿por qué no?, una versión de MySQL, si estás usando una aplicación loca que usa las bases de datos de diferentes motores que pueden existir. De hecho, el caso más común tal vez sería
usar algo como Elasticsearch para resolver todo el tema de índices de búsquedas y, por ejemplo, no sé, una base de datos non-rel como Mongo, que están pensadas para diferentes propósitos, pero que pueden combinarse perfectamente. No querés instalarte todo eso en tu computadora, podrías simplemente tener un servicio dockerizado para Mongo, un servicio dockerizado para Elasticsearch y luego tu aplicación en PHP. Y lo más interesante es que bastante similar a lo que hacemos con la virtualización, que por ejemplo cuando queremos compartir nuestro proyecto, bloqueamos las versiones, por ejemplo, de no sé qué versión de Node estamos usando y todos los paquetes que necesitamos en dependencias, o como con Python, con el requirement.txt. Con la dockerización podemos hacer algo bastante parecido con los Docker files o con el Docker Compose. Podríamos hacer un pool de las imágenes de las versiones de los servicios que necesitamos, como por ejemplo, no sé, Nginx 1.71 o Postgres 12.6, o lo que necesites. Y simplemente con un archivo que es el Docker Compose resolves todos esos problemas de dependencia con las versiones específicas bloqueadas, y compartiendo ese archivo cualquiera puede tener tu mismo stack sin tener que sacrificar toda su computadora host, e incluso podrías deployar ese archivo a un servidor de producción y mantener siempre el mismo stack, tanto de forma local como en forma en staging, en desarrollo, en producción, etc. Es súper conveniente. Bueno, este video ha sido bastante cortito, hasta aquí llegó, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo. Contame en los comentarios qué te pareció, dale me gusta, suscríbete para más videos y nos vemos en la próxima.